Hola a todos, ¿qué tal? A puntito de empezar el directo con Rafa Guerrero, que la verdad es que es un directo que me hace muchísima ilusión porque creo que Rafa, bueno, comunica de una manera genial, un montón de cosas además súper interesantes para la... Y bueno, en un momentito le tendremos por aquí, que vamos a hablar sobre la gestión emocional de nuestros peques. Hola, ¿qué tal, Hola, Rosa. Rafa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal todo? Pues muy bien, aquí encantado de estar contigo, aunque sea virtualmente, ¿no? Sí, bueno, es lo que nos ha tocado, ¿no? La verdad, en esta era nos hemos tenido que acostumbrar Sí, todos. sí, sí, estamos aquí adaptándonos y aprendiendo todos, así que Es, nada. Gracias por invitarme, es Rosa. exacta. No, un millón de gracias a ti por reservarnos este hueco, que la verdad es que me hace muchísima ilusión porque, bueno, estaba justamente ahora diciendo que creo que comunicas de una manera genial, fácil y que nos llega a los padres y las madres, que además es algo muy importante. Para mí fue un antes y un después el conocer cómo funciona el cerebro. Se me hizo la crianza muchísimo más sencilla. O sea, pasé de tomarme todo de una manera personal y Ujú. bueno, de esas creencias que tenemos, ¿no? De que los niños nos echan pulsos, bueno, que lo hacen por fastidiarnos casi, a, Sí, a entender que simplemente no están preparados para determinadas cosas que les pedimos, ¿no? totalmente, totalmente. Yo creo que, vamos, lo comento siempre, ¿no, Rosa? Que conocer cómo funciona el cerebro, cómo se desarrolla, qué peculiaridades tiene el cerebro y nuestro sistema nervioso es un antes y un después, tú lo has dicho, ¿no? Y nos ayuda sobre todo a hacer atribuciones correctas y a plantearnos expectativas de cara al futuro que sean más realistas y más acordes a lo que nos va a tocar, ¿no? Plantearnos. Así que, bueno, pues yo creo que conocer el funcionamiento del cerebro, aparte de que a mí me parece que es apasionante y enigmático, ¿no? Eh, es fundamental para padres, madres, educadores, cualquier persona que tenga contacto con niños, con menores, con adolescentes es fundamental. Fundamental. Totalmente, totalmente. Yo tengo que decirte que me has hecho que me apasione por él, porque además lo explicas el martes, hiciste un directo justamente sobre eso y lo explicas de una manera tan apasionante que haces que quieras saber más. Entonces, bueno, tienes el directo colgado, invito a todos a que lo vean porque la verdad es que es muy, muy bueno. Pero si te parece, podemos empezar por ahí, porque nos des unas pinceladas de cómo nace ese cerebro y cómo va evolucionando. Uh-huh. Bueno, a ver, el cerebro es un órgano bueno, que en el momento del nacimiento, como bien sabes, Rosa, es tremendamente inmaduro, ¿no? En ese Ujú. momento, en el momento del nacimiento y en el periodo prenatal, es un cerebro muy reactivo, ¿no? Recibe impulsos, recibe estímulos y da respuestas de una manera muy, muy automática y muy, muy inconsciente. Entonces, bueno, durante los primeros días, semanas, meses, pues seguimos teniendo ese cerebro tan reactivo y tan automático como ya conocemos, ¿no? Lo hemos visto en Ujú. nuestros hijos, bueno, pues que son muy impulsivos y son muy reactivos. Y a medida que van pasando los meses y van pasando los años, como que esto es como un videojuego, ¿no? Vamos pasando a diferentes fases, Rosa, y entonces vamos añadiendo, claro, lo estoy haciendo de una manera muy clasificada y es cierto Sí. que esto no va tan en paralelo, ¿no? Pero bueno, en un primer momento el neonato, el recién nacido y el bebé de pocos días y pocas semanas es principalmente muy, muy, muy reactivo, ¿no? Muchos impulsos y el único objetivo, lo único que le interesa en esta vida es mantenerse con vida, ¿no? Y a partir de ahí pues empiezan a surgir las emociones, poquito a poco van siendo más sofisticadas y van siendo más complejas, luego va apareciendo lo que es el pensamiento, el lenguaje y en último lugar ya la cúspide de la pirámide rosa sería la parte más ejecutiva, ¿no? Y bueno, este es el, Ujú. el- el resumen de lo que yo desarrollo en el modelo pedagógico de los cuatro cerebros que vengo explicando en los últimos meses, los últimos años, y tiene que ver con eso, ¿no? Que pasamos de un cerebro que es más reactivo, más inconsciente, y a medida que van pasando los meses y los años,
vamos siendo capaces nosotros como educadores, como madres y padres, de ir moldeando ese cerebro que sobre todo se refiere a partes más corticales, a partes más superiores, ¿no? Y ese es el objetivo que perseguimos, ¿no? El hacer de nuestros hijos seres humanos, ¿no? Ese es el objetivo. Exacto. ¿Y cuándo está preparado el niño para empezar a entender las emociones? O sea, el hecho de poder empezar a nombrárselas, que él entienda que eso que está sintiendo está asociado a una emoción, o sea, tiene un nombre. ¿En qué momento ellos están preparados para interiorizar eso? Pues fíjate, Rosa, yo te diría que esto tenemos que hacerlo desde el momento del nacimiento. Y alguien Ujú. podría levantar la mano y decir, oye, y durante el periodo prenatal, y digo, oye, pues es verdad, también durante el periodo Sí. prenatal, ¿no? Es decir, o sea, es que lo que es la gestión emocional, lo que es entrenar a nuestros hijos o a nuestros alumnos, ¿no? También para las profes y los profes que nos estén, ¿no? Entrenarles en gestión emocional, en educación emocional, es algo que se hace desde el momento que nos enteramos que vamos a ser papás, ¿no? Ujú. Es cierto, ¿no? Que la manera que tienen de comprender los neonatos o los bebés de poquitos meses nada tiene que ver con la de un niño de 3 años, de 5 años o con la de un adolescente, evidentemente. Pero Claro. como antes me preguntabas por el desarrollo del cerebro, en un primer Ujú. momento la comunicación que se produce entre el cuidador principal, que habitualmente suele ser la mamá, y el chiquitín, es una comunicación de tipo no verbal, es una comunicación de tipo muy emocional, muy vincular, que tiene que ver con el apego. Entonces, desde el primer momento, ¿no? Desde que han nacido, ¿qué hacemos nosotros con los niños? Pues no solamente les damos el pecho y no solamente hacemos que en la habitación donde duerma no haga ni frío ni haga calor, sino solamente atendemos o cubrimos necesidades físicas o fisiológicas, sino que también lo que vamos haciendo es ese proceso de mentalización, Rosa, que como bien sabes es tan importante. ¿Y qué es mentalización? Otorgar una mente, ¿no? Yo creo que Peter Fonagy lo define de una manera brillante, es otorgar una mente, es ir creando y desarrollando esa mente. Y para eso una de las primeras fases, como tú bien decías, Rosa, consiste en ¿qué? En etiquetar estados emocionales, en etiquetar cómo se siente, no cómo es. No vamos a entrar, no vamos a caer en Ujú. el error de etiquetar a los niños como Sí. hiperactivos, como malos y como desobedientes, ¿no? Sino etiqueto o nombro la emoción que estás experimentando pues, o la Ujú. sensación, ¿no? Pues tienes frío, estás temblando. Y hablas cuando ahora vayamos a la ducha, como vas a estar mucho más calentito y vas a estar mucho mejor. Es decir, voy nombrando y voy, en definitiva, lo que hacemos, Rosa, es decodificar. Es decir, Ajá. es explicarles cómo es el mundo en el que viven y cómo es su cuerpo. Que a veces nos centramos tanto en el mundo y les hablamos tanto de los leones y vamos tanto al zoo y estamos tan centrados en lo de fuera que nos olvidamos de decodificarles su cuerpo. Ya no Sí. solamente que esto es un ojo y está en la mano derecha, sino sensaciones, ¿no? Lo que muchas veces no se ve. Y ese es el proceso que hacemos, el ir decodificando y el ir explicando qué ocurre en su cuerpo y fuera. Y esto es fundamental, fundamental. Claro, es un poco asociar, ¿no? Asociar lo que están sintiendo Eso es. con determinadas cosas para que luego ellos en otro momento puedan volver a hacer esa asociación, ¿no? O sea, igual Puedan que cuando reconocerla. tienen hambre les damos de comer, entonces ellos ya asocian la comida con el hambre, pasa un poco lo mismo, ¿no? Con las emociones. Claro, y pasa lo mismo con la lectoescritura, es decir, podemos hablar de lo Ujú. que queramos. Y cómo el niño llega a escribir bien su nombre, cómo un niño llega a escribir bien la A. Bueno, pues la A la llega a escribir porque primero hay una preparación, ¿no? Hay un caldeamiento donde vamos trabajando la motricidad fina y llega un momento en que el profesor le dibuja una minúscula, una mayúscula y entonces empezamos a nombrar esta letra. Y esta letra, chicos, es la letra A. Y hacemos 50.000 Ujú. ejercicios para que vayan, como tú bien dices, asociando. Pues con las emociones pasa exactamente lo mismo. Es decir, igual que muchas de las cosas que manifiesta el neonato, el bebé chiquitín, son innatas, es decir, no son aprendidas, ya vienen en su mochila metafórica, hay
bueno, yo diría la gran mayoría de cosas, salvo los reflejos, que tienen que ser aprendidos. Y si no es aprendido, usted no lo va a poder desarrollar. Pues con las emociones pasa exactamente lo mismo. Tenemos que ir enseñándoles y tenemos que ir ofreciendo distintos contextos y oportunidades para que aprendan a asociar. Y esto que te pasa, cariño, es que sientes mucho miedo y aquí estás muy enrabietado y aquí es que estás triste porque iban a venir los abuelitos a casa, pero al final no han podido venir. Y vamos Claro. nombrando. Igual que les enseñamos un idioma, les enseñamos a leer, a escribir, a saltar, pues les enseñamos también educación emocional. Ujú, claro. Y en este caso a mí me parece un punto importante el acompañamiento, porque muchas veces tendemos a el no llores, tranquilízate, no pasa nada. Bueno, ¿cómo repercute eso en la emoción, ¿no? Porque yo creo que también es importante el darles ese proceso, ¿no? Y acompañarles en ese proceso y dejarles que la sientan. Lo que pasa es que, bueno, muchas veces o la presión social o el que nos agobiamos nosotros porque no queremos verles así, porque muchas veces con las emociones lo que nos pasa es que a quienes nos molestan es a nosotros, ¿no? Claro, Y les claro. coartamos un poco esa vivencia. Uh-huh. Sí, yo creo que una de las palabras clave es el verbo que acabas de nombrar, ¿no? Que es el verbo acompañar. Una de las Uh funciones -huh. básicas que tenemos nosotros como adultos es acompañar. A veces hay que hacer demostraciones, a veces hay que hacer otro tipo de cosas, pero sobre todo es acompañar, es estar ahí, ¿no? Muchas veces nos preguntan, ¿no, Rosa? Cosas como, hemos recibido una noticia muy triste y es que ha fallecido algún familiar o algún amigo muy cercano y mi hijo es que se siente muy triste. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues seguramente lo que estás haciendo, que es acompañar, que es estar con él. Es decir, no podemos devolver la vida a seres que han fallecido. Ya nos gustaría, ¿no? Pero no es posible. Claro. Entonces, muchas veces lo que podemos o lo que debemos hacer, aunque nos parezca poco, es estar ahí, es acompañar. Uh -huh. Cierto es, como bien dices, Rosa, bueno, vivimos en una sociedad con las características que todos conocemos que entorpecen y dificultan bastante generar vínculos de seguridad, fomentar e identificar las emociones, ¿no? Sin lugar a dudas. Vivimos, como tú bien decías, con ese miedo a que nuestros hijos sufran, ¿no? Y el sufrimiento lo llevan bastante mejor que nosotros, por cierto. Pero es un miedo adulto, ¿no? Y creo que esto es algo que tenemos que ser conscientes nosotros como padres, como madres, como docentes, como profesionales. El hecho de que las emociones son normales, son naturales, son sanas. La información que nos da una emoción concreta es bestial. Entonces, más nos vale tener esa información, ¿no? Nos da información y datos de lo que ocurre alrededor y de lo que está ocurriendo en mi cuerpo, ¿no? De lo que pienso, de lo que siento. Pero es cierto que la corriente predominante es anular la emoción, ¿no? Y esto, desde luego, que tiene sus consecuencias. Tú me decías, bueno, Rafa, ¿y qué consecuencias tiene esto? Bueno, pues Uh es -huh. como si decimos, bueno, ¿y qué niño no Ay, salga al parque frecuentemente y se socialice? Bueno, pues que esa habilidad no la va a poder tener desarrollada. Es decir, que el día de mañana no va a ser una persona sociable, que el día de mañana no va a ser una persona que sepa escribir. Pues con las habilidades emocionales pasa exactamente lo mismo. Si yo, Rosa, no ayudo, uh ¿no? -huh. Esto es como un enchufe, un interruptor, ¿no? Si yo no ayudo en dosis moderadas en el día a día con mi hijo pequeño, yo no le ayudo a conectar con su emoción, si yo no se la permito, si yo no le acompaño, como tú bien decías, si yo no le etiqueto la emoción, el día de mañana, por supuesto, va a experimentar emociones. Claro que sí, nadie deja de experimentar emociones. Lo que pasa es que usted no será consciente de las emociones que está experimentando. Usted no podrá decir lo que yo siento es miedo, lo que yo siento es tristeza, lo que yo siento son celos. Usted lo que dirá es me siento mal. Y esto, los que tenemos la gran suerte de dedicarnos a la consulta en el contexto psicoterapéutico, se ve muy claramente con adultos. Ya no digo con niños, se ve con adultos. Adultos de 20, de 30, de 50 años que vienen a consulta y te dicen, Rafa, me siento mal. Y de ahí no pueden pasar. No pueden pasar porque no tuvieron la suerte de tener un contexto donde les ayudaron a conectar. Es decir, ese mal, Claro. Rosa, ¿en qué Perdona, entra? Rafa, nos dicen, no, me están diciendo que se entrecorta la voz, que no te escuchan bien. ¿No? Bueno, pues lo que puedo hacer es A ver,
Sí. he puesto con 4G. No sé si ahora se escuchará mejor, Rosa. Y ahora yo creo que sí, porque es verdad que yo Vale, también te oí un poquito entrecortado, ahora mejor, sí. vale, pues estoy con 4G, me quita la wifi. Es que hoy con Genial, la que he gracias. tenido en Madrid están los dispositivos tecnológicos y encima Sí, viernes. están saturados. Entonces, bueno, Sí. decía eso, ¿no? Que lo que tenemos que aterrizar, Rosa, es pasar de un concepto muy general como es me siento mal o me siento bien en aspectos mucho más concretos. Es decir, usted se siente mal, pero mal puede ser que siente miedo ante este contexto a hablar en público, que siente rabia porque lo que le ha dicho su mujer, que siente tristeza por este proyecto que al final no ha salido adelante y podemos estar así toda la mañana, ¿no? Y con bien pasa, me siento bien, pues eso puede ser porque estoy muy alegre, porque estoy muy orgulloso, porque siento curiosidad hacia esto, porque siento amor hacia no sé quién, es decir, hay que ir aterrizando, pero para eso hay que permitir conectar. Y esto se hace Claro, desde bien chiquititos. Desde bien chiquititos. claro. De hecho, aquí lo podríamos enlazar con lo que se denomina la memoria emocional, que es Ujú. mucho más fuerte que cualquier otra memoria, porque es verdad que muchas veces incluso nos pasa a nosotros que yo muchas veces me paro a pensar, jo, ¿cuál es mi primer recuerdo? ¿No? Y el primer recuerdo ya lo tengo casi con 5 o 6 años, algo así como nítido que lo hablas con tus padres, le dices, mira, el primer recuerdo que te... Ah, pues ahí tenías 5 o 6 años que fuimos, pero en cambio hay, por ejemplo, olores o hay sensaciones, hay cosas que de repente te evocan algo que dices, pero esto me lo evoca de mi abuela o de mi tal, y tu madre dice, uy, pero eras muy pequeñita, ¿no? Y Claro. es lo que hablan de esa memoria emocional, ¿no? Quizá por eso es tan importante el que le demos tanta importancia justamente a esto, porque es una memoria que es muy Claro, difícil de borrar. claro. Es imposible de borrar, es decir, lo que está almacenado en la memoria está ahí y está ahí por algo y cumple una función. Otra cosa es que nos acordemos o no nos Uh acordemos -huh. o que nos guste más o nos guste menos, ¿no? Pero yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando hablamos de esto, Rosa, y es que un neonato, siempre me voy al neonato porque es el comienzo de todo, ¿no? Que Boris Cyrulnik dice que todo comienza en el periodo prenatal, ¿no? Uh -huh. Pero si cogemos el ejemplo de un neonato, decimos que si cogemos a este neonato que acaba de nacer y le apartamos de su mamá y se va con otra persona, el neonato no es consciente de todo esto, pero sí que sabe de manera implícita que esta no es su mamá. Uh -huh. Y bueno, pero ¿y cómo es posible? Bueno, pues porque lleva 9 meses con ella. Es decir, no es consciente, no lo puede verbalizar, evidentemente, ¿no? Pero en lo más profundo de su ser eh, sabe y tiene la información de que esta no es mi mamá. Porque lo que está ocurriendo ahí, Rosa, es que está puesta en marcha, como bien sabes, una memoria implícita, ¿no? Uh Una -huh. manera de funcionar que es tremendamente involuntaria y que es tremendamente inconsciente. Y esa es la memoria principal que tenemos más o menos hasta los 2 años y medio, 3, más 3 que 2 años y medio. Y a partir de los 3 ya es cuando entra en juego, porque ya cerebralmente ya se ha desarrollado el hipocampo, Uh -huh. entra en juego lo que es la memoria explícita. Entonces, habitualmente, pues habrá excepciones, pero habitualmente los primeros recuerdos suelen estar a partir de los 3 años, salvo que haya ocurrido algún acontecimiento con menos de 3 años que haya sido muy traumático, muy Uh emocional, -huh. para bien o para mal, y eso se haya quedado muy grabado. Pero habitualmente el hipocampo hasta los 2 años y medio, 3, no se ha desarrollado, con lo cual la memoria explícita está a partir de ese momento. Pero yo siempre digo lo mismo. El otro día me comentaba una colega psiquiatra que me contaba que, bueno, que su hijo pequeño había vivido un acontecimiento traumático con un añito, y entonces los médicos le decían, mira, estate muy tranquila porque con un año no se va a acordar. Uh Posiblemente no se acuerde de manera consciente, posiblemente no -huh. lo pueda verbalizar, posiblemente no pueda decir cómo se sintió, seguro, pero que no, que no lo recuerde, que no lo pueda explicitar, no quiere decir que eso sea una información que él tenga guardada y que influya Uh -huh. en su... Eso seguro, es decir, los neonatos, desde antes de nacer, ya estamos recibiendo información. ¿Por qué? Porque nuestra supervivencia está en juego. Está en juego. Y Claro. entonces hay que retener todo, todo.
Sí, de hecho hay muchas de las cosas que salen cuando te conviertes en madre o padre, cuando tienes hijos, hay muchas cosas que de repente afloran Claro. y bueno, pues quizás sea por eso, ¿no? Por aquí Ujú. comentaban que claro, somos unas generaciones en las que la educación emocional no ha estado muy presente. De hecho, yo por lo menos vengo de aquello de los hombres no lloran y Ujú. tú como mujer si vas a salir al mercado laboral, coraza, porque si no, Claro. olvídate, ¿no? O sea, entonces, bueno, esos adultos que somos ahora, que no hemos tenido una gran educación emocional, pues preguntaban que qué podemos hacer ahora. Bueno, pues todo esto hay que revertirlo, ¿no? Hay como dos planes de actuación. Uno que sería el general, ¿no? Que a esto, en ello estamos, ¿no? Estamos tratando de darle una vuelta a la sociedad, estamos tratando de sensibilizar en relación a las emociones, de que la gente entienda que las emociones son naturales, son sanas y son todas ellas positivas, ¿no? Eso sería un aspecto más. Ay, te entrecortas otra vez, Rafa. Te entrecortas otra vez, Rafa. No sé si tú me oyes bien, pero estamos teniendo problemas con la conexión. Eh, Ay, qué rabia, Rafa, te entrecortas, no te oímos. ¿Tú me oyes, Rafa? Rosa, Ahora mismo es que tengo ahora sí, pixelada pero sí, tu antes imagen no. y no te escucho. ¿No? ¿No me Claro, es que te escuchas? entrecortas. Te oigo Ah, pero entrecortado. pues... eh, Mm, Estás además como pixelado. ahora, Rosa, ¿ahora me ves mejor? A ver, ahora te veo pixelado, pero sí te escucho. Ay, qué rabia. No, ahora sí te escucho. Sí, sí, ahora sí. La imagen está pixelada, pero sí te escuchamos. Sí. ¿Ahora me ves más o menos y me escuchas? Hijo, aquí en Madrid que estamos entre la lluvia, la nieve, el, el asteroide que anoche cayó, A en ver fin. ahora. Lo tenemos todo, en Madrid lo tenemos todo. ¿Ahora Sí, me ves y me exacto. escuchas? Sí, te vemos pixelado, pero sí te escucho. A ver si vamos a hablar un poquito más y están diciendo que no se escucha. ¿No, no me escucháis? Ahora sí. Venga, A pues ver, estábamos con los adultos que necesitamos también un poquito de educación emocional. claro, claro. Entonces, bueno, os decía, ¿no? Que hay un aspecto que es más global, más general, y luego uno que tiene que ver con nuestra familia. Yo creo que ahí el margen de maniobra es mucho mayor, ¿no? Y es mucho más sencillo. Ujú. Consigue que estemos concienciados de la gran importancia que tienen las emociones. Nunca es tarde si la dicha es buena. Entonces, bueno, pues consiste en que mamá y papá estemos en la misma línea, que no siempre es así, ¿no? Que estemos en la misma línea de qué cosas tenemos que trabajar y que las emociones tienen que ser legitimadas y qué cosas podemos hacer para fomentar un vínculo sano con nuestros hijos. Pero para eso es importante que Ujú. aprendamos todos en la misma dirección, ¿no? Claro, de cambiar un poquito el foco, ¿no? También mirarnos a nosotros. Claro. Mira, nos comentaba una educadora que, claro, que tiene una alumna con problemas auditivos. Entonces, ahora con todo el tema de las mascarillas y demás, que cómo se pueden trabajar las emociones, porque claro, es verdad que ahora se complica, ¿no? Con esta situación que tenemos. Sí, la verdad que la situación que tenemos nos ha complicado todo, ¿no? Nos ha venido Sí. fatal, nos ha venido fatal a todos. Pero bueno, existen las mascarillas que son de pantalla,
que bueno, son una opción, ¿no? Desde luego que ya está, pues soluciones mágicas no tenemos ninguno, ¿no? Claro. Pero es cierto bueno, que el hecho de que nuestros alumnos, sobre todo los más chiquititos, no puedan ver solamente nos están viendo, pues eso, de la nariz para arriba, nos están viendo solamente los ojos, bueno, limita mucho, porque claro, no ven los gestos con la boca que ponemos, ¿no? Entonces, bueno, eso limita mucho, pero bueno, pues y les va a dificultar mucho el poder decodificar o poder comprender qué está experimentando la profe, y eso es fundamental para los niños pequeños, ¿no? Pero bueno, una de las opciones que existen es la pantalla. La pantalla, eso es, poner la pantalla y bueno, que eso pueda servir. Bueno, veremos a ver qué consecuencias tiene todo esto, sobre todo más chiquititos, ¿no? Porque, claro, estamos ahora en una fase de una gran capacidad de aprendizaje, ¿no? A todos los niveles, pero fíjate, en la parte emocional, pues es importante también ver la cara, ¿no? Y ver qué gestos, y ver las cejas y los ojos y la boca, ¿no? Entonces, bueno, pues las profes de infantil tienen una creatividad que es fantástica, y estoy seguro que sacarán ahí sus recursos para poder mostrar sus emociones a sus alumnos. Eso no me cabe la menor duda. Sí, eso seguro. Y había otro que nos preguntaba que si el estrés durante el embarazo influye en el bebé. Uh-huh. No solamente es que influya el estrés en el embarazo, sino que influye absolutamente todo en el embarazo. A mí me gusta decir, Rosa, que cuando hablamos de educación, y cuanto más pequeños sean nuestros hijos, con mayor motivo, no existen contextos, estímulos o personas neutras. No existen. Es decir, papá no puede ser una persona neutra para el niño, la profesora no puede ser una persona neutra para el alumno, el estrés no puede ser algo neutro, evidentemente, vivir en un sitio o vivir en otro no da igual, todo importa, todo es relevante y todo va a influir. Entonces, el estrés es uno de los agentes que mayor influencia tiene, y existe una conexión directa entre la mamá y el chiquitín. Fíjate, ya no solamente lo que es el estrés, que es un aspecto emocional, ¿no? Sino lo que ingiere la mamá. Es decir, esto está más que demostrado, y esto lo conocéis todas, ¿no? Y todo lo que haga mamá, todo le va a llegar al bebé. Si nos alimentamos de una manera sana, le va a llegar al bebé, y si nos alimentamos de una manera insana, le va a llegar al bebé. Y con el estrés pasa exactamente lo mismo. Todo esto está más que demostrado. Hay muchos estudios, entre ellos los de Vivek Glover, que demuestran, ¿no? Cómo el estrés de la madre le llega al chiquitín, y cómo eso puede tener sus consecuencias. Claro. Un estrés medio sabemos que es positivo, lo que se hace como EU3, ¿no? Pero el estrés que es muy alto y que es muy elevado va a ser perjudicial para los chiquitines, seguro. Claro. Y una mamá que cuando está embarazada no conecta emocionalmente con el bebé, nos preguntan por aquí que cómo puede afectar a ese bebé esa no conexión emocional. Bueno, una vez más, el bebé no es consciente de que mamá no está conectando con él, pero lo cierto es que le está llegando, ¿no? No es lo mismo un embarazo deseado que un embarazo no deseado. No es lo mismo que mamá esté centrada en su chiquitín, que esté estresada porque está a mil cosas, porque tiene otros 2 niños, porque está trabajando, porque es madre soltera, yo qué sé. Hay tantas circunstancias, claro, que pueden afectar, pero desde luego que esto es como todo, Rosa, estos son papeletas, ¿no? Son papeletas. Y bueno, pues cuantas más papeletas tengamos, pues más probabilidad tenemos de, en este caso, vernos afectado, que nuestro chiquitín se vea afectado. claro. Bueno, por aquí quieren saber tu opinión sobre, bueno, pues aquellos que aunque sean del núcleo familiar, no tienen ninguna intención, ¿no? de educarse emocionalmente y están totalmente alejados de eso. Entonces, bueno, pues si está bien que nos alejemos, ¿no? Directamente de esas personas, aunque sean parte del núcleo, de la familia. Bueno, por lo que entiendo, Rosa,
Sí, algún pregunta amigo... complicada. Sí. A ver, creo que he entendido bien la pregunta. Me imagino que será la típica situación, ¿no? Porque es bastante normalizada donde un tío, un abuelo, una abuela, ¿no? Pues resulta que no va en sintonía con nuestra manera de educar. Y el Bueno, primer pues ahí tenemos también. una circunstancia que es difícil, ¿no? El otro día me comentaban unos papás en consulta parecido a esto, ¿no? Habían tenido por el nacimiento de su chiquitina, tenían un hermano mayor y por esa circunstancia se tuvieron que marchar durante un tiempo a casa de los abuelos, ¿no? Casa de los abuelos donde la dinámica es completamente diferente a la que ellos estaban estableciendo. Entonces, ¿qué había ocurrido? Pues que se habían desregulado absolutamente todos. Entonces, bueno, yo creo que nosotros como padres tenemos tanto el derecho como la obligación de decirle a nuestros padres, continuando con el ejemplo de los abuelos, o a nuestros hermanos, a quien sea, que la educación de nuestros hijos nos corresponde a nosotros, que nuestros padres han tenido la oportunidad de educarnos como ellos han considerado, como ellos han podido, y ahora nos toca a nosotros. Y creo que es importante que pongamos pues esos límites y que de vez en cuando pues tengamos que poner a cada uno en su sitio, ¿no? Creo que esto es muy importante. Yo creo que también es muy injusto para el niño que le privemos, ¿no? De algo, o de alguien, mejor dicho, de alguien que es importante, aunque estemos hablando de casos muy negligentes, ¿no? Evidentemente. Pero siempre y cuando sean esas diferencias educativas, creo que eso lo debemos hablar entre los adultos y que, salvo circunstancias muy concretas y muy justificadas, no debemos privar a nuestros hijos de sus abuelos, de sus tíos, ¿no? Pero esto es el día a día, ¿no? Es decir, que nuestros padres, que son los abuelos de nuestros hijos, nos dicen aquello de los padres están para educar y nosotros estamos para maleducar, ¿no? Sí. Para consentir, lo cual a mí me parece una auténtica atrocidad, ¿no? Pero bueno, es como piensan, entonces tenemos que confrontar esa circunstancia y tenemos que estar ojo a visor de, pues no le des esto, no le digas lo otro. Bueno, pues es la guerra que tenemos que poner en marcha, ¿no? En el momento que nos convertimos en madres y en padres, posiblemente a partir de ese momento es cuando más vamos a discutir con nuestros propios padres, ¿no? Y bueno, esto es algo que en mayor o en menor medida nos toca a todos, porque al final, bueno, pues nosotros decidimos cómo vamos a educar a nuestros hijos y bueno, pues como hay miles de maneras de educar y como la gente no sabe en muchas ocasiones aceptar bueno, pues nuestra manera de educar y tienen que estar diciendo constantemente lo que piensan, lo que creen y lo que dejan de creer, nadie sabe darse un punto en la boca, pues muchas veces surgen esos conflictos, ¿no? Son naturales, pero que hay que abordarlos, ¿no? No podemos permitir que atropellen nuestra manera de educar porque va en contra, y porque tenemos todo el derecho del mundo a educar a nuestros hijos de la manera que nosotros consideramos y que creemos que es la mejor. No digo que lo sea, pero es la manera que más nos sale y que más nos gusta, ¿no? Con la que estamos identificados. Claro, es parte de la crianza también. O sea que... Eso es. ¿Y los miedos? ¿Cómo podemos gestionar el tema de los miedos en los pequeños? Bueno, los miedos, una vez más, es una emoción básica. A lo largo de toda nuestra vida sentimos miedos. Podrán ser unos u otros, más intensos o menos intensos, pero todos experimentamos miedo. Otra cosa, como decíamos antes, es que seamos conscientes de que esto es miedo o no. Y bueno, con nuestros niños, una vez más, tenemos que vacunarles, ¿no? Que vacunarles contra los miedos. Y la única manera que tenemos para que el día de mañana nuestros hijos tengan una buena gestión, en este caso del miedo, consiste en, no digo en provocar situaciones de miedo, porque es que se van a dar de por sí, van a aparecer de manera natural, pero bueno, permitirles que experimenten el miedo, faltaría más, animarles a que nos lo cuenten, porque a veces lo experimentan pero no nos lo cuentan, legitimar la emoción en definitiva, y como tú decías antes, Rosa, acompañar. Claro. No reírnos de sus miedos, no quitarles hierro, tampoco darles más importancia de lo que tienen, la justa y necesaria. ¿Y quién pone digamos, el nivel en un sitio o en otro? Lo ponen ellos. Ellos son los que no lo ponen voluntariamente, pero ellos son los que nos dicen si tienen muchísimo miedo a que venga la bruja, a que venga la bruja,
o tienen muy poquito miedo, o es manejable, ¿no? Pero siempre hay que atenderlo, ¿no? Lo que no podemos hacer es evitarlo, es distraerles, ¿no? Que también es algo que hacemos muy a menudo, ¿no? Pues venga, vamos a pensar en otras cosas, vamos a pensar en cosas bonitas y, bueno, pues el miedo hay que acompañarlo, hay que estar ahí, hay que estar presente y hay que, bueno, ponerse a la altura del niño, tanto metafórica como literalmente, para atender ese miedo y para acompañarle, ayudar, o sea, vacunarle, para que el día de mañana sea capaz de, cuando tenga una situación de... el día de mañana no tendrá el miedo a los lobos, pero tendrá el miedo a que su jefe le eche la bronca o que le puedan echar del trabajo, por ejemplo, o a que su mujer o su marido le pueda abandonar. Bueno, pues esos son miedos que tenemos todos y que tenemos que aprender a convivir con ellos, a gestionarlos, ¿no? Claro. Como hablábamos antes, ¿no? También el dejar sentirlas, ¿no? No Claro. cohibirlas, que muchas veces por esa sobreprotección que queremos, de hecho, les invito a que me pasen por tu perfil porque tienes un post muy bueno sobre eso, ¿no? Sobre muchas veces por querer sobreprotegerles y darnos a nosotros miedo, que ellos pasen miedo, no, nos pasamos, ¿no? De rosca. O sea que... Y también comentaban, y además durante estos días ha salido de una forma muy recurrente el tema de la ira, de cómo podemos gestionar esa ira, ¿no? Cuando les da el ataque de ira a los niños, cómo podemos gestionarlo. Y también a nosotros, los adultos, cuando perdemos la paciencia y también acabamos en esa ira, ¿no? ¿Cómo podemos gestionar esos dos momentos? Bueno, yo creo que esto, Rosa, lo puedes explicar tú bastante mejor que yo. Bastante mejor. Pero bueno, es que la ira o la rabia es una emoción como el miedo y los pasos son más o menos los mismos. Lo único que claro, que la información que me aporta el miedo es muy diferente a la que me aporta la rabia, ¿no? Seamos conscientes de que rabia y miedo son emociones de defensa, ¿no? Lo que habitualmente en esta clasificación, que a mí me gusta bastante poco, ¿no? De emociones positivas y negativas, bueno, pues son emociones negativas, ¿no? A mí me gusta más hablar de emociones de defensa o emociones de aproximación. Entonces, las dos, tanto miedo como rabia, son emociones de defensa. Es decir, nos aportan una información donde tenemos que poner en marcha un mecanismo para protegernos, porque algo nos puede hacer daño. La diferencia entre una y otra, esto es lo que comparten, la diferencia está en que el miedo me invita a defenderme huyendo, ¿vale? Por eso cuando sentimos miedo de la bruja o del lobo, de que entre alguien en casa, lo que quiero es salir corriendo o por lo menos ir a mi puerto de seguridad, abrazar a mi mamá o irme a casa de los abuelos donde me siento mucho más seguro, ¿vale? Y en cambio en la rabia lo que nos encontramos, Rosa, es que también es una emoción de defensa, pero yo me defiendo en vez de huyendo, atacando. Es decir, en el miedo, y además esto se ha visto en escáneres corporales, ¿no? Se ve que en el miedo la parte del cuerpo que más se activa es la parte de las piernas para salir corriendo, mientras que en la rabia lo que se activa más es el tronco superior, ¿no? Se activan más los brazos, el tórax, ¿no? Para luchar. Entonces, igual que en el miedo yo quiero salir corriendo, quiero huir, no quiero enfrentarme a ese peligro, en la rabia ocurre todo lo contrario. Entonces, claro, si he sido yo como padre el que he dicho, no vas a jugar más a la videoconsola o no vas a ver más la tele porque es el momento de ducharse o el momento de cenar, claro, quien establece esa norma, quien establece ese límite, soy yo, por lo tanto, va a ir contra mí. Entonces aparecen las famosas rabietas y, bueno, pues ahí lo que aparece es una necesidad muy importante, porque todo esto tiene su sentido a nivel cerebral, como decíamos al principio, aparece una necesidad muy grande, Rosa, ¿de qué? De soltar, de descargar. Entonces el niño lo que necesita es descargar esa rabia, quiere atacar. Entonces, yo lo que siempre propongo es que, aparte, como decíamos antes en el miedo, aparte de acompañar, aparte de entender, aparte de legitimar, es decir, tienes todo el derecho del mundo a estar enfadado con la situación, conmigo, porque ya no hay más tiempo de videoconsola, porque la tele ya se ha acabado hoy, porque el patio se ha acabado o porque el parque ya es momento de subir a casa a ducharse. Tienes todo el derecho del mundo. Es decir, la emoción se legitima siempre. Claro. No es un exagerado. Pero fíjate qué tontería que se enfada porque hay que subir del parque si está todos los días en el parque. Bueno, vale, pero tiene todo el derecho del mundo a enfadarse. No hablamos de ayer ni hablamos de mañana, hablamos de hoy y tiene todo el derecho del mundo. Es legítimo, es legítimo. Entonces, nosotros, por muy padres o muy madres que seamos, Rosa, no tenemos ningún derecho
ninguno, por mucho que sea mi hijo, a criticarle, a señalarle o a juzgar la emoción que experimenta, porque ni siquiera él tiene la capacidad de decidir qué emoción va a tener. O sea, las emociones ocurren irremediablemente, nos guste o no nos guste. Entonces, como decía, en la rabia, aparte de acompañar, aparte de legitimar, aparte de normalizar, aparte de decirle, cariño, veo que estás muy enfadado porque papá ha decidido que ya es momento de ir al baño. Legitimo, nombro, etiqueto la emoción. Bueno, pues lo que podemos hacer es permitirles, ya que la rabia les empuja a descargar, permitirles que suelten esa rabia. ¿Qué es mejor? ¿Que te peguen un puñetazo a ti, que rompan un cristal o que se vayan a su habitación y que empiezan a dar golpes contra el colchón de su cama? Bueno, alguien estará pensando, hombre, pero lo suyo es que el día de mañana, vale, sí, el día de mañana, pero no el día de hoy. El día de mañana está bien que cuando su jefe le echa la bronca, que no necesite un colchón o un saco para darle, ¿no? Sí, claro, pero es que aún tiene 4 años, aún tiene 3 o aún tiene 7, me da igual la edad que tenga. Entonces, como parche, como sustitutivo, ya que la rabia me invita a luchar y a pegar, pues venga, dale al colchón, vamos a permitírselo y vamos a entender que su cerebro necesita descargar por esa liberación de adrenalina que tienen, ¿no? Pero como sabes, Rosa, con las emociones de defensa, en muchas ocasiones tiene una parte que es muy común, que tiene que ver con legitimar y permitir las emociones, y luego con otros aspectos que son específicos de cada una de ellas. Pero en líneas generales, la manera de trabajar las emociones es muy parecida en unas y en otras, ¿no? Claro, para mí hay algo que has dado en la clave y es el que entendamos que tienen derecho a sentirlo. O sea, Claro. creo que en el momento en el que interiorizamos eso es mucho más fácil manejar las emociones, ¿no? Porque entonces es cuando les puedes dar herramientas y no pasa nada porque en un momento dado tienen un cojín o porque está en su derecho de sentirlo. Y hasta que no sepa autorregularse, ¿no? Que es, bueno, otra de las preguntas estrella que tenemos, ¿no? Que es cómo les enseñamos esa autorregulación, pues para reconocer las emociones y, pues bueno, para que esas rabietas vayan bajando y, bueno, pues para acabar en una buena gestión emocional, ¿no? Que es a donde nos lleva la autorregulación. Uh-huh. Fíjate, Rosa, si me permites, antes de entrar en autorregulación, Sí. estoy súper de acuerdo contigo en que tienen derecho a sentir. Desde luego, ellos tienen derecho a sentir, nosotros tenemos derecho a sentir. Otra cosa es que yo te exprese, pero tengo derecho a sentir. Claro. Pero vuelvo a añadir que es complementario con esto, que ninguna persona decide qué emociones quiere tener. Es decir, que en el momento en el que yo pierdo a alguien que es importante para mí, en el momento que pierdo un partido de fútbol, me da igual, es normal que yo me sienta triste. A lo mejor me siento triste 2/10 o no, 9/10, ¿vale? Una cosa es la intensidad. Sí. Pero cuando yo pierdo algo, siento tristeza. Cuando a mí no me permiten alcanzar un objetivo, que es jugar a la videoconsola, y me dicen, stop, ya no hay más, yo siento rabia. Quiera o no quiera, siento rabia. Y cuando yo percibo o cuando yo siento o creo que hay algo en el ambiente que es peligroso para mí, siento miedo. Y me da igual que hablemos de ahora, porque creo que hay un lobo detrás de la puerta, o siento mucho miedo porque la semana que viene tengo que hacer una exposición delante de mis compañeros. No lo controlo. Lo que yo sí que puedo controlar, mejor dicho, lo que sí que podemos enseñar a nuestros hijos a controlar es la conducta asociada a la emoción, que es una cosa bien diferente. Por tanto, la emoción se legitima y la conducta asociada hay que ayudarle, hay que acompañarla, ¿no? Eso es muy importante. Lo que tiene que ver con gestión emocional nunca es solo. Los niños no aprenden solos a gestionar. Ahora entramos un poquito en cuáles son los pasos, ¿vale? Y luego manifestar una emoción jamás es un capricho, jamás es una tontería, jamás es una exageración. Esos son juicios de valor. Anda, no seas exagerada. Ya estamos otra vez con los llantos, ya estamos otra vez con los dramas de todas las mañanas o de todos los días, ¿no? Eso es un juicio de valor. Y los juicios de valor, por muy padre que seas de esta criatura, por muy maestra que seas y muy tutora, lo guardamos en el bolsillo y lo dejamos para el bar cuando estemos con nuestros amigos. Cuando estemos con los niños, no puedo hacer eso, porque si no, no les estoy ayudando a conectar. Y es importante que el niño sienta el miedo a dosis manejables
y sobre todo con la presencia de un adulto. Claro, si resulta que la dosis es muy elevada y encima en ausencia del adulto, lo que estamos haciendo es una auténtica aberración. Una auténtica aberración. Por lo tanto, las emociones se gestionan desde el acompañamiento y la tranquilidad. Entonces, ya paso a la pregunta que me hacías. ¿Cómo enseñamos a nuestros niños a aprender a regular las emociones? Bueno, yo siempre digo que hay 3 pasos. 3 pasos que te los voy a contar en un minuto, pero que esto lleva muchos años llevarlo a cabo, ¿no? El primer paso, que podría ser un requisito, es que para que mi hijo el día de mañana sea capaz de gestionar sus emociones, antes de poner en juego a mi hijo, tengo que entrar en juego yo de manera individual, ¿no? Es decir, que si yo quiero enseñar inglés, la primera pregunta sería, vale, tú quieres enseñar inglés, pero ¿sabes inglés? Ah, no. Entonces, ¿cómo vas a enseñar inglés? ¿No? Pues exactamente lo mismo, ¿no? Si quiero dar clases de pádel a un grupo de compañeros, tendré que saber jugar al pádel, digo yo, pues no, difícilmente. Pues con las emociones pasa exactamente lo mismo. Si yo quiero ser un referente a nivel emocional en mis hijos o en mis alumnos, el primero que tiene que tener un mínimo, no hace falta que seamos Goleman ni Vizquerra, ¿vale? Pero tener un mínimo de identificación de las emociones, de la habilidad de identificar las emociones, de ser conscientes de ellas, de saber qué es una emoción, qué tipos de emociones existen, estrategias para regularlas, tengo que ser yo, si no, no puedo ser maestro. Si no, no puedo ser maestro emocional. Por lo tanto, la primera fase, que sería un prerequisito, es que yo tenga capacidad de autorregularme. Y de autorregularme me refiero a todo, ¿no? A poder identificar mis emociones, a ser conscientes de ellas, a poder elaborar maneras eficaces y asertivas de manifestarlas, ser consciente, cómo me relaciono, etcétera, etcétera. El segundo paso, que esto también es como un videojuego, no puedes pasar al segundo paso de manera sana o de manera correcta si no has pasado bien por el primero, ¿vale? El segundo paso tiene que ver, ya entra en escena el chiquitín, ¿vale? Y entonces lo que hago es que yo, maestro, yo, persona que emocionalmente me defiendo, estoy en disposición de poder enseñarle todos mis conocimientos, mis habilidades, mis trucos y mis destrezas a este chiquitín que tiene 2 días, o a este chiquitín que tiene 4 años, o a mi hijo adolescente, ¿vale? Esta es la fase más larga, ¿no? Porque nos dedicamos muchos años y mucho tiempo a que nuestros hijos aprendan todas las habilidades emocionales que existen, ¿no? Que además están muy relacionadas, como sabes, con la parte social, ¿no? Sí. Si yo llevo a cabo primera, segunda fase, la tercera fase, sí o sí, matemáticamente, va a implicar que mi hijo el día de mañana no es mañana, sino es el día de mañana, va a tener una suficiente capacidad de gestión emocional. ¿Por qué? Porque ha tenido un buen aprendizaje gracias a que su padre, su madre, su entorno, su contexto, su profesora, tenían una buena gestión de las emociones, una buena inteligencia emocional. Y esas serían las tres fases. Y ahí se cierra el círculo. Y entonces ya luego otra vez volvemos a entrar como mi hijo, cuando sea mayor, va a hacer lo mismo que hice yo con él, ¿no? Y esto... Claro. Claro. Qué importante es eso que dices de la educación a largo plazo, ¿no? Lo de pensar en el día de mañana. Muchas veces nos pueden las prisas y nos puede el querer acortar un problema, ¿no? Y no nos damos cuenta de que al final lo alargamos en el tiempo, ¿no? Y que al final todo esto lleva un proceso y lleva un tiempo, ¿no? No, es imposible acortarlo, la verdad. O sea que, bueno, había otros papás que nos preguntaban por el tema del control de esfínteres, si tiene algo que ver con todo este tema de la gestión emocional, ¿no? Había una mamá que decía que, bueno, pues que con 9 años todavía tenía problemas de controles de esfínteres. ¿Todo esto puede tener relación con la gestión emocional? Ay, Rafa, no se te escucha. Rafa, no te escuchamos entrecortados otra vez. Ay, no, Rafa, ahora te has ido totalmente. Ay, no se escucha Rafa, ahora no se le ve. A ver si puede volver a conectarse.
Ahí parece que está volviendo a conectarse Rafa, que bueno, íbamos a hablar un poquito sobre el tema del control de esfínteres. A ver si se... Rosa, Rafa, ahora sí te veo. A ver si te ¿ahora? escuchamos. Vale. ¿Me Ahora sí. escuchas? Sí, Vale, ahora vale. sí. Quería comentar una cosita de lo que estábamos hablando antes, Sí. y es que, bueno, a mí me preocupa y a la vez también me enfada un poquito, que generalmente tendemos a pedir a los profesionales, siempre, y a los maestros, ¿no? Soluciones mágicas, y sabemos que eso no existe. Claro, el problema está en eh, que la sociedad funciona de esta manera, ¿no? La sociedad funciona de manera inmediata, ¿no? De manera, en el aquí y en el ahora. Es decir, vamos a nuestro médico de cabecera y, en 5 minutos de consulta nos dice lo que nos pasa. Es decir, es algo mágico. Es decir, ¿cómo pueden saber en 5 minutos lo que me pasa? No, lo que te pasa es que X, ¿no? Entonces, claro, estamos muy acostumbrados. Y entonces, cuando nosotros recibimos en nuestro centro a papás que vienen con esa expectativa y se piensan que en una única consulta le vamos a decir lo que les pasa a su hijo. Y sinceramente no tenemos ni idea de lo que les pasa a su hijo, ¿no? Necesitamos mucho tiempo de evaluación para saber básicamente lo que le pasa a su hijo o qué está ocurriendo a nivel familiar, a nivel social o a nivel emocional, lo que sea, ¿no? Pero bueno, una vez más, Rosa, es que somos víctimas del sistema que tenemos, ¿no? Y entonces, como en todas partes nos dan respuestas inmediatas para todo, pues vamos exigiendo también esas respuestas inmediatas, ¿vale? Este pequeño, paréntesis Sí, que quería comentar. Y respecto a lo que preguntaba esta mamá, es muy probable, ¿no? Creo que comentabas 9 añitos, ¿no? Es muy sí. probable que estemos, ante un problema emocional. Muy, pero que muy probable. Es decir, si las pruebas que se han hecho, descartan, la parte física, no sé si, hubo un tiempo en que, se dio el control de esfínter, o no, pero, con 9 años lo más probable, salvo que haya un problema gordo de tipo físico, anatómico, es muy probable que estemos hablando de una problemática de contenido emocional o relacional. Es muy probable. Y nos encontramos con muchos niños, hasta incluso, llegando a la etapa adolescente, ¿no? Llegando a los 10, 11, 12 años, que siguen haciéndose pis en la cama. Y esto, una vez más, como bien sabes, Rosa, es una llamada de atención, es un mensaje que yo te lanzo a ti, mamá, papá, eh, codificado, una señal de humo para que tú te pongas las manos a la obra, te pongas el mono y digas, ¿qué está pasando aquí? Es decir, algo te estoy queriendo decir que tú no eres capaz de entender. Entonces, claro, si lo comprendes de otra manera diciendo, es que este niño también ya se ha vuelto a hacer pis, es que todas las noches igual, es que cuándo vas de una vez por todas a dejar de hacerte pis, y entonces luego vamos y le ponemos un cuadrante y le ponemos estrellitas, verdes cuando nos hace pis y la roja cuando se hace pis, le estamos volviendo loco. Le estamos viendo loco porque una vez más se escapa su control, ¿no? O sea, le ponemos los cuadrantes estos de estrellitas o de gómez o de colores, como si el niño, o la niña, tuviera ganas de tocar las narices, ¿no? Como si, Claro. la carita verde dependiera de él y la roja también, pero, os voy a fastidiar esta noche, ¿no? Entonces, con lo poquito que sé, ¿no? Con Sí. 9 añitos es muy probable que sea una problemática de tipo emocional, lo cual no quiere decir que sea nada grave, pero es una señal. Es decir, en el momento que yo tengo fiebre, pues la fiebre me está diciendo algo. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué el cuerpo sube la temperatura? Bueno, pues porque uno se hace pis muy habitualmente teniendo 9 años y teniendo control de esfínteres. Bueno, pues algo pasa, algo pasa. Y Claro, una vez más, mamá y papá no somos culpables, pero somos responsables. Entonces me toca hacer cargo. Me toca hacer cargo. claro. Hay que rascar un poquito, ¿no? A ver qué hay detrás. Eso es. Mira, otra mamá me preguntaba que tiene un bebé de 6 meses y que cómo puede gestionar, pues que dice que hace como mini rabietas, entonces que cómo puede gestionarla.
quizá aquí podemos encajarlo un poquito con el ver esa evolución que tiene nuestro cerebro, ¿no? De, a la hora de gestionar o no, que es lo que hablábamos antes, las emociones son involuntarias y no podemos controlar lo que sentimos. Entonces, bueno, esta mamá preguntaba eso acerca de su bebé de 6 meses. No sé si me oye, Rafa. Nosotros a ti no. Ay, qué rabia, estamos teniendo un montón de problemas de conexión. Rosa, te has quedado Ay, no te congelada oigo, y no... Rafa. A ver, Sí, ¿ahora me no, tú escuchas? también. Ahora sí. Ahora sí. Ahora, No. Sí, sí, nosotros también te escuchamos entrecortados. ¿me escucháis entrecortado? Vaya. Sí, vaya, sí. A ver si. A ver, ahora, Rosa, A ver. lo A ver, siento un ahora montón, estos problemas técnicos del directo, lo siento un montón. sí, ha sido, es una rabia, pero bueno. Sentimos Bueno, rabia, pero tenemos que gestionarla. hay que legitimarla, hay que legitimarla. Exacto. A ver, si no lo he entendido mal, es una mamá que tiene un chiquitín, una chiquitina de 6 meses y como que tenía pequeños ataques de enfado, era Sí, algo así. exacto. Mini Vale, rabietas lo denomina ella. vale. Bueno, pues estas mini rabietas, una vez más, son naturales, son normales y son evolutivas, ¿no? Desde luego que los niños son diferentes entre ellos. Hay niños que son más irascibles y niños que son mucho más tranquilotes, ¿no? Y es una característica de personalidad Ujú. que tenemos que aceptar y tenemos que asumir, ¿no? Que a veces cuando cuando viene el chiquitín a este mundo, tenemos que reestructurar todas nuestras expectativas, pero bueno, esto es normal. Yo lo que le Claro. diría es que, bueno, pues que tranquilidad, que es algo completamente normal, que es natural, que evite hacer comparaciones con otros niños de esas mismas edades, que las hagan más o las hagan menos, y simplemente, pues ya está, si muestra rabias porque hay algo que le gustaría conseguir que no lo consigue, y ya está. Lo que toca es acompañar, es estar con él, tratar de calmarle desde nuestra calma, evidentemente, y bueno, pues abrazarle y darle todo el cariño que necesita y una vez que ya haya pasado ese enfado, podemos darle una mini narrativa, ¿no? De lo que ha ocurrido. En el momento que está tan enfadado no lo va a poder Claro. captar, pero una vez que haya pasado, aunque tenga 6 meses, se le puede dar una explicación. O sea, las explicaciones hay que darlas desde que están aquí con nosotros, por muy chiquititos y por mucho que pensemos que no se van a enterar o no lo van a entender. Hay que contarlo, hay que empezar a desarrollar ese lenguaje, ¿no? Sí. Así que Y tranquilidad. bueno, había ya dos para terminar, nos quedan 2 minutitos. Hay dos también estrellas, el tema de pegar, que cómo podemos evitar que peguen y cómo actuar cuando les decimos pues que hay algo que hacer y se niegan en rotundo, ¿no? Y te dicen que no. Vale, Ese pues maravilloso no. bueno, el tema de pegar también es una cosa evolutiva y normal. Es decir, bueno, pues las peleas entre hermanos, las peleas entre iguales, una vez más, pues hay niños que son más pegones y hay niños que son mucho más dóciles, más tranquilos y que necesitan menos contacto. Bueno, es que nadie nace enseñado, entonces pues los niños que pegan necesitan, pues quizá a lo mejor con un poquito más de tiempo y más empeño, que les enseñemos esas habilidades sociales y que les demos esas narrativas y esas explicaciones de qué consecuencias tiene el hecho que tú vayas pegando por ahí, ¿no? Pero requiere de mucha paciencia, ¿no? Que los niños peguen, que los niños muerdan cuando son chiquititos, no sé de qué edades estamos hablando, es completamente normal. Los niños de 1 y 2 añitos se relacionan muchas veces mordiendo, empujando y pues claro, es su manera de relacionarse, no tienen habilidades sociales. Las habilidades sociales se adquieren y se las enseñamos nosotros, ¿no? Claro. Y la segunda tenía que ver El no. Ese con el maravilloso no. no.
Sí, bueno, pero esto nos pasa a todos. Claro, Que a nosotros nos encantaría decir las cosas una vez y que los niños hicieran caso y no nos dijeran no. Y nos pensamos que el niño que le decimos, venga, recoge tu cuarto, que es momento de ir a ducharte y que recoja el cuarto y vaya a ducharse, consideramos que eso es ser el niño bueno, ¿no? claro. Pero claro, los niños no son ni buenos ni malos, simplemente están pendientes de sus necesidades o hasta incluso de sus deseos y están pendientes de lo que quieren hacer. Entonces, bueno, pues una vez más, pues tenemos que ser insistentes, tenemos que tener mucha paciencia y tenemos bueno, pues que seguir educando en todo esto. Si cada vez que le decimos a nuestro hijo, no, no te voy a dar de merendar un croissant con chocolate, nos dice, vale, ok, muchas gracias, y encima, papá, te lo agradezco porque estás mirando por mi salud, pues a mí me que esto fuera así. Claro. Rafa, te has vuelto a quedar congelado y te Vale. escuchamos entrecortado. Exacto, mucha paciencia. Es que Me, te has vuelto a quedar, te escuchamos entrecortado otra vez. vale. Ay, ¿Me escucháis y me veis bueno, ahora? ahora, bueno, es que te escuchamos entrecortados. A veces sí, a veces no. Te quedas ahí, estás pixelado. Ya. Bueno, te agradezco enormemente, Rafa, esta hora que nos has dedicado. Instagram no ha estado con nosotros, las Yo a mí. tecnologías tampoco, pero bueno, por aquí te dan las gracias, que como siempre aportas muchísimo. Y, y bueno, seguro que trato de robarte otra hora en cualquier momento. Cuando quieras, Rosa. Ha sido un placer hablar contigo y nada, compartir este ratito con vosotros y con vosotras. Así que nada, os mando un abrazo fuerte y nada, buen fin de semana para todos y para todas. Igualmente, Rafa. Chao. Un beso, chao. Oh, chao, cuidaos. Chao, chao. Chao.